Hola, ¿cómo están? Soy Cle de los Centros Piuqué y hoy en este viernes frío vamos a hablar un poquito del desarrollo del pensamiento matemático. ¿Cómo se produce a edades tempranas? ¿Desde dónde empieza esa construcción? Cuando hablamos de pensamiento matemático, no solamente es un aprendizaje en relación justamente a nociones matemáticas, sino que también lo que los chicos van construyendo es su propio yo y su relación con el entorno, con los objetos, con las personas. Todo eso forma parte del desarrollo del pensamiento lógico-matemático y se produce a partir de las experiencias cotidianas. Esas experiencias cotidianas les permiten a los niños comprender su entorno, comprenderse a sí mismos y a los demás objetos y a las personas, a la vez que van comprendiendo el espacio, como otra de las nociones de pensamiento matemático, el tiempo, las cantidades, las nociones espaciales. Todo esto forma parte de ese desarrollo de pensamiento lógico-matemático. Nosotros siempre atravesamos todas las habilidades que enseñamos a partir de 3 etapas. Lo que tiene que ver con la etapa concreta, que es el momento del hacer para los chicos, y que es el momento en el que utilizamos los manipulativos, todo lo que son objetos concretos. Esos manipulativos pueden ser estructurados, que son los que ustedes conocen como los bloques, los rompecabezas, las fichas, pompones, digamos, todas estas cosas que son ositos, eslabones de cadenas, bueno, todo ese material que se compra, que es estructurado y que está ya diseñado para esos conceptos, para el desarrollo de esos conceptos, y el que es no estructurado, que son los objetos cotidianos, cucharas, vasos, corchos, tapitas, todo ese tipo de objetos que también son manipulativos. Después, una vez que nosotros atravesamos la etapa de los concretos, pasamos a la etapa de los pictogramas, la etapa pictográfica. Esa es la etapa del ver. Y para eso nos valemos de distintos tipos de imágenes. Por ejemplo, tenemos acá, que ahora vamos a ir viendo cómo se usa cada una de estas etapas, cómo las vamos atravesando. Y finalmente tenemos la etapa abstracta. En la etapa abstracta aparece la simbolización y nos valemos de símbolos abstractos que básicamente tienen que ver con la escritura. Esas son las 3 etapas que vamos a ir pasando: los concretos, las imágenes y la escritura, los símbolos. Nosotros, para enseñarles, aparte de mantener este criterio de CPA, de concreto, pictográfico, abstracto, también seguimos el criterio evolutivo. Siempre les digo que es importante respetar el desarrollo evolutivo de los niños, porque cada una de esas etapas son prerequisitos de las que siguen, de las posteriores. Entonces no tenemos que saltear etapas y arrancar directamente esperando que escriba, por ejemplo, si no hemos pasado previamente por las imágenes y previamente por los objetos concretos. Así que la primera etapa del desarrollo evolutivo tiene que ver con el sensorio motor, es decir, con todos los sentidos y con el movimiento. Esa es la primera etapa que en el desarrollo neurotípico ocupa los 2 primeros años. Dentro de lo que es la etapa del sensorio motor, usamos fundamentalmente lo que conocemos como juego heurístico. El juego heurístico es una ampliación de lo que conocemos la mayoría como el cesto de los tesoros, que fue un juego que propuso una psicopedagoga a principios del siglo pasado. Y el juego heurístico ella lo amplía. En ese heurístico viene, esto se los cuento como un dato de color, porque seguramente les suena de algún lado. Heurístico viene de eurisco, de eureka. ¿Se acuerdan de la gallinita que dijo eureka? En realidad no fue la gallinita la que dijo eureka, sino que fue Arquímedes, cuando descubrió, al sumergirse en una bañadera, que el líquido que se desplazaba era igual al volumen del peso que se sumergía, ¿no? Y eso tiene que ver después con la flotación y por qué los barcos flotan y demás. Pero él, en ese momento, que salió corriendo desnudo por todo el pueblo, gritando
Eurisco, eureka, quiere decir descubrimiento. Lo he descubierto, eso es lo que él gritaba, eureka. Por eso solemos conocer la palabra eureka, viene de ahí, de descubrir. Y de eso se trata el juego heurístico, de descubrir. E involucra fundamentalmente, y es una gran actividad para trabajar todo lo que tiene que ver con lo sensorio-motor. Es decir, con todos los sentidos, fundamentalmente el tacto, va a trabajar con otros sentidos también, como la visión, pero fundamentalmente el tacto a partir de la aprehensión de los objetos. ¿Cómo hacemos el juego heurístico? Bueno, el juego heurístico se trata de poner en un cesto, en un canasto, en un fuetón, en un balde, lo que tengamos en casa, un montón de objetos, y de objetos cotidianos. Y ponemos contenedores vacíos, y lo que hacemos los primeros 10 minutos es clasificar por similitud esos objetos. Por ejemplo, vamos a clasificar cartón, podemos clasificar tapitas, distintos tipos de tapitas, corchos de distintos tamaños, vasos, por ejemplo, vasos descartables, envases, lanitas, broches, lo que ustedes quieran. Entonces, como les decía, los primeros 10 minutos se trata justamente de ir clasificando los objetos por similitud que están en el cesto de los tesoros, que están en este gran cesto. Entonces los chicos empiezan a clasificar, esa es una actividad que dura más o menos 10 minutos. Los siguientes 15-20 minutos lo que dejamos es que los chicos exploren, manipulen, apilen, abran, choquen, pueden cerrar, construir, encajar, todos estos materiales. Y los últimos 15 minutos nos dedicamos a ordenar, a que los chicos empiecen a ordenar. Esta actividad que podemos hacer sentados en el piso con todos los contenedores vacíos alrededor, la podemos hacer a través de involucrando el movimiento, parados, yendo a buscar, poner, sacar, agregar, abrir, destapar, tapar, meter adentro, como les decía, encastrar o construir. Bueno, hay múltiples actividades que los chicos hacen explorando ese material, y eso les permite sacar conclusiones: cuáles son más grandes, cuáles son más chicos, cuáles ocupan más lugar, ocupan menos lugar, cuáles son más suaves, más ásperos, más rígidos, más blandos. Todo esto tiene que ver con el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, y empiezan a construir estas primeras relaciones de tiempo, de espacio, de movimiento, de cantidad, etcétera, etcétera. Todo esto a partir del juego heurístico, y que, como les decía, es muy útil también para desensibilizar o para favorecer lo que tiene que ver con los aspectos sensoriales, particularmente desde lo táctil y lo visual, ¿no? Que van a estar súper involucrados en esta actividad. Así que cuando tenemos algunas cuestiones sensoriales que trabajar, es una gran herramienta el juego heurístico. Así que bueno, eso hacemos en la primera etapa, que tiene que ver con descubrir, explorar, les permite desarrollar conclusiones, resolver problemas. Después pasamos a lo que tiene que ver específicamente con la etapa de preoperatorio. En la etapa de preoperatorio seguimos con los manipulativos, pero acá ya vamos a empezar a construir, vamos a trabajar cantidades específicas, vamos a hacer patrones, vamos a hacer rompecabezas, y todo esto también tiene que ver con secuencias lógicas. Para eso van a utilizar distintos tipos de actividades, de cosas sencillas que podemos hacer para empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con la etapa preoperatoria, que en el desarrollo neurotípico va a ocupar entre los 2 y los 5, los 6 años, los 7 años. Es más o menos el tiempo que dura esta etapa preoperatoria. Para eso vamos a hacer
distintas actividades. Yo les decía, podemos hacer rompecabezas. Estos rompecabezas al principio los hacemos de manera muy sencilla y lo que vamos a hacer es ir siguiendo, por ejemplo, texturas o estampados. Simplemente le vamos a mostrar, esto va así, a ver, hacelo vos. 2 partes nada más, buscamos, esto es una goma eva que tiene textura, que tiene brillitos. Si no tenemos, podemos hacer con distintos tipos de plasticol o de pintura, o simplemente pintando distintos patrones. Ahora vamos a hablar un poquito también de los patrones. Y los van haciendo en distintas cantidades, rompecabezas de 2, rompecabezas de 3, rompecabezas de 4, con pintitas. Pueden hacer todo tipo de rompecabezas caseros, sencillos, en casa, siguiendo, por ejemplo, en este caso, tienen formas. Pegué con formitas que hice con un puch, con esas abrochadoras que tienen formitas, o podría haber recortado simplemente. Y bueno, después hay que armar ese rompecabezas respetando esos patrones de formas. Así que estos son rompecabezas muy sencillos que podemos hacer en casa de manera económica. Vamos a empezar a trabajar con los manipulativos, como les decía, y vamos a empezar a hacer seriaciones y patrones. Las seriaciones, lo que nos permiten, o lo que nos permiten, sí, a todos en algún momento, sobre todo en la primera infancia, es empezar a hacer relaciones de orden de distintos elementos de un conjunto. Cómo se ordenan esos objetos en un conjunto. Y de hecho tenemos distintos tipos de seriaciones y de patrones. Los patrones forman parte de las seriaciones. El patrón es una pequeña parte de una serie que se repite. Y son habilidades básicas en el pensamiento matemático. Entonces podemos también hacer patrones que sean con objetos manipulativos. Por ejemplo, en este caso, yo les voy a mostrar ahora así. Por ejemplo, a ver si ustedes lo pueden ver, tengo acá muñequitos, rojo, amarillo. Este es un patrón que se llama específicamente de repetición, porque siempre se repite ese mismo patrón. Podríamos hacerlo con un auto, un bloque, un auto, un bloque también, o con una cuchara, un vaso, una cuchara, un vaso. Podemos complejizarlos poniendo 2, cada 2, y se repite ese patrón. Podemos hacerlos por colores, por ejemplo. En este caso, ya acá estoy empezando a utilizar imágenes y tiene que seguir el mismo patrón por colores. Tienen una lógica: rojo, naranja, amarillo, rojo, naranja, amarillo. Por ejemplo, también los podemos hacer en imágenes y los nenes los repiten con objetos manipulativos. Podemos hacer con eslabones de cadenas. Tenemos 2 rojos, 1 azul, 2 verdes, 2 rojos, 1 azul, 2 verdes. Se van complejizando esos patrones. Y después hay otros que son más difíciles, que hay que descubrir cuál es la lógica de esa seriación. Y acá tenemos, por ejemplo, 1 verde, 2 azules, 3 verdes. ¿Cuál sigue? 4 azules. Porque hay 1, hay 2, hay 3. Siempre va sumando. El elemento que sigue tiene un elemento de más. Si tenía un caramelo verde, esto lo podemos hacer, por ejemplo, con caramelos, con los U que son de colores. Y después encima los usamos de reforzadores, así que la actividad es atractiva para los chicos. Entonces empecé con uno de un color, el siguiente le sumé otro, al otro le puse 3 y repito, se mantiene estable el color, pero lo que varía es la cantidad. Estos son más complejos porque hay que descubrir cuál es la regla. Estos son como distintos tipos de patrones, los podemos hacer así también. Esto simplemente es una esponjita y le puse cuentas,
puedo usar cuentas, puedo usar pedacitos de sorbetes de colores si tengo, puedo usar fideitos de distintos colores y armar, y no solamente estoy trabajando cuestiones de motricidad fina que se suman a lo que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Así que estos son todos distintos tipos de patrones y de seriaciones que empezamos a trabajar al principio. Ustedes piensen que, como les decía, los chicos aprenden desde las experiencias cotidianas y si miramos a nuestro alrededor vamos a encontrar montones de patrones, desde la senda peatonal, desde las estampas de las telas, en la misma naturaleza, la piel de los animales, del tigre, de la selva, tienen patrones que se repiten. Estamos rodeados de patrones y esos patrones van haciendo que nosotros saquemos distintas conclusiones y reflexionemos y resolvamos situaciones problemáticas. El día y la noche es un patrón, la sucesión del tiempo, la sucesión de las estaciones, el verano, el otoño, el invierno, la primavera, el verano, el otoño, el invierno, la primavera. Eso también es un patrón. Así que estamos rodeados y nos relacionamos permanentemente con distintos tipos de patrones que forman parte de series. Hay series que pueden ser de orden creciente. Podemos, por ejemplo, ordenar crayones de mayor a menor, de menor a mayor, son crecientes o decrecientes. Todo esto involucra el principio, digamos, del desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Son las primeras actividades que los chicos espontáneamente van haciendo. Y seguramente ustedes los deben ver en más de una oportunidad ordenando juguetes o distintos objetos de una manera específica. No siempre nos damos cuenta cuál es ese patrón. Hay que pensarlo a veces, hay patrones que son más complejos. Los juegos típicos, pisar un cuadradito de la vereda sí, uno no. ¿Vieron cuando los chicos vamos por la calle caminando raro y no, bueno, está pisando ciertas baldosas o ciertas líneas que hay en la vereda? Todo esto hace al desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Cuando empezamos a avanzar ya nos quedamos con las imágenes y simplemente hacemos estos pequeños tableritos que podemos ir intercambiando los colores para armar distintos tipos de patrones de repetición 1, 1, 1, 1, 2, 1. Lo podemos hacer con broches de colores. Y por ejemplo los podemos acomodar si tenemos estos platos muy argentinos o las tablitas para las picaditas. Nos viene genial para utilizar como clasificadores, donde los nenes tienen todos los colores, les damos un patrón a seguir y lo tienen que imitar buscando cuáles son los colores correctos. Podría haber broches de distintos colores, podría haber globos, podría haber velitas de cumpleaños, bueno, tapitas de gaseosas. Podemos usar una infinidad de materiales cotidianos o ya adquiridos si es que los tenemos, pero los podemos utilizar perfectamente bien. Una vez que pasamos por esa etapa, vamos a empezar a reconocer ciertas nociones de cantidad. Y para eso vamos a usar, por ejemplo, lo que tiene que ver con muchos, con pocos, todos, ninguno, uno. Esas son las primeras nociones de cantidad que los niños muy pequeños empiezan a reconocer e identificar. Saben, por ejemplo, si están en un cumpleaños y se explota la piñata, saben que hay un nene que tiene muchos caramelos y que él tiene pocos caramelos. Juntan muchas piedras o pocas piedras. Reparten en mucho, en poco, cuando no hay ninguno, que después se va a convertir ninguno en cero. Así que para eso al principio les damos ciertas pautas donde, por ejemplo, yo puedo poner todos los pompones en un contenedor. En este caso, por ejemplo, voy a ponerlos todos en un contenedor para que empiece a poner pocos o muchos.
Este es más chiquito, con lo cual entra menos. Por eso, sin duda, esto va a ser poco y acá va a haber mucho. Entonces empezamos a asociar mucho y poco a los tamaños, que también forman parte de las nociones de pensamiento matemático. Podemos hacerlo de manera más sencilla también, simplemente con una hoja donde hay un círculo grande, donde ahí entran muchos, acá puedo poner muchos pompones, y acá puedo poner pocos. Bueno, me quedaron los pompones lejos, arriba. Y acá puedo poner pocos. Pero bueno, por ejemplo, voy a usar acá estos sellitos. Acá entran pocos. Acá entran muchos. Entonces ahí también estamos trabajando esta relación de cantidad, donde hay muchos, donde hay pocos, o si no hay ninguno, lo vamos usando de esta manera. Empezamos ya a trabajar entonces los números. Vamos a empezar entonces ya a utilizar imágenes, por ejemplo, en este caso, donde lo primero que vamos a hacer es utilizar el número 1. 1. En este caso yo uso un pompón porque me resulta fácil. 1, 1. Los vamos trabajando de a 1. Dame 1. Yo puedo tener 2 y decirle 1. Dame 1. Y empezamos a hacer la correspondencia del número, del símbolo, con la cantidad. En este caso, con un manipulativo. Después podremos trabajar el número 2. Entonces, también vamos a pedirle 2. 1, 2. Y vamos contando con ellos. 1 y 2. Y después, como hacemos siempre, que lo hacemos en todas las actividades que hacemos, es hacerlos competir, para asegurarnos que discriminan y que comprendieron lo que es 1 y lo que es 2. Pone 1. Vamos a ayudarlo a poner 1. Y vamos viendo si lo puede hacer con autonomía. Pone 2. Y tiene que poner 2. Después vamos a seguir con el 3, vamos a seguir con el 4 y vamos a seguir con el 5. Tienen que tener en cuenta también, para que esto se aprenda y se incorpore realmente y que no sea una mera repetición. Con las letras nos pasa lo mismo, que no se convierta solamente en una cuestión de entrenamiento que repiten de memoria. No es lo mismo que yo le diga, por ejemplo, dame, si yo tengo acá todos mis pompones y yo le digo dame 3, que me dé exactamente 3, o que me dé un montón, o que me dé 1. Muchas veces los chicos aprenden seriaciones numéricas, 1, 2, 3, 4, 5, saben contar perfectamente bien y te dicen 1, 2, 3, 4, 5. O si yo pongo, por ejemplo, si yo pusiera 1, porque esto nos pasa mucho, ¿no? Si yo pongo esto, así, 1, 2 y 3, muchas veces nos encontramos que nos va a poner 1, 2 y 3. Y uno dice, me cayó el 1, y uno dice, excelente, entiende perfecto, 1, 2 y 3. Ahora bien, y esto lo tienen que chequear ustedes, si yo, por ejemplo, por cambio de lugar, que nos pasa muchas veces, que nos hacen esto, 1, 2 y 2. Esto quiere decir que no está comprendiendo que 1 es un objeto, sino que lo hacen en un orden repetitivo, se convierte en un patrón. Primero pongo 1, después pongo 2 pompones, después pongo 3 pompones. Nosotros lo que queremos es que ellos comprendan que 1 es un solo objeto, que 2 son 2, que 3 son 3.
Entonces no lo hagan siempre de la misma manera, porque si no se termina convirtiendo en una secuencia repetitiva. Así que tenemos que hacer esos pequeños cambios para asegurarnos de la comprensión del concepto de cantidad asociado a un número. Así que bueno, por un lado empezamos entonces a trabajar el 1 primero, después de manera independiente trabajamos el 2, después vemos si entiende 1 y 2. Entonces primero le digo, dame 2, ¿no? Que me dé 2, y después le digo 1, o le digo dame 1 y después le pido 2, los voy cambiando. Después vamos a trabajar el número 3 de la misma manera y vamos a decir dame 1, dame 3, o dame 3, dame 1, y después le sumamos también el 2. Vamos variando el orden para asegurarnos que tiene asociada la cantidad a ese número, que está comprendido la asociación número-cantidad, y no de nuevo como una mera repetición. Hasta acá empezamos con los concretos, a los concretos le sumamos imágenes y podemos seguir incorporando distintos tipos de imágenes. Vamos a ver cómo también vamos asociando, por ejemplo, en este caso, yo acá lo hice con unos pisos muy coloridos de heladitos, que son súper atractivos, donde tiene que asociar, en este caso, vamos a sacar el resto, el número con el número. Entonces tenemos 1, 1. Esto tiene que ver también utilizar distintos formatos de números, lo mismo para las letras, para que nos aseguremos que identifiquen todas las grafías, todas las formas de hacer un número. El número 1 lo podemos hacer de distintas maneras. Y de la misma forma vamos a ir sumando, pone 2 con 2. Después, si ustedes quieren, podrán sumar otros formatos. Esto es 1, esto es 1, esto es 1, y esto también es 1. Son las distintas maneras en que podemos representar el 1. Lo mismo con cada uno de los números. Si no tenemos estos heladitos, no hay problema porque los podemos hacer nosotros. En este caso lo que hice fue recortar circulitos, así que acá simplemente son circulitos pegados, puse a cada conito de helado el número y con los circulitos vamos pegando las cantidades. Y acá en este caso usé sellitos como estos, son sellitos para pintar, ponemos en la pintura y vamos haciendo los circulitos. Y si no tienen, los pueden hacer ustedes, excelente, con tapitas y pedacitos de esponja. Lo pegan, recortan, miden la esponja, lo recortan, lo pegan si tienen con silicona caliente, con las pistolitas eléctricas, o con otro pegamento, con silicona líquida, la común, o con plasticola, va a pegar. De última se despegará y lo irán pegando periódicamente. Y está buenísimo porque nos permite hacer sellos de muchos tamaños. Sellos grandes, y les encanta esto de sellar. De la misma manera, yo, por ejemplo, con los sellitos también hice un patrón. Es una témpera que le puse de brillitos, así que ya es atractiva de por sí visualmente. Y también con los sellitos hice estas tarjetas. Puse los números y hay que poner 1, 2, 3. Y después desordenen los números, no siempre los pongan en orden creciente, para asegurarnos que van incorporando la habilidad y que realmente comprenden lo que estamos haciendo. Pueden ser tarjetas hechas con cartulina, lo pueden hacer como ustedes quieran, con los materiales que tengan
disponibles ustedes en casa. Yo también, para favorecer todo lo que tiene que ver con los concretos y con la asociación, hice distintas tarjetas, corté pedacitos de cartón, puse 3 números en la parte de abajo y puse una cantidad. En este caso puse una plumita. Van a ver que utilicé objetos que fui recolectando. Vamos recolectando por casa las cosas que vamos encontrando y eso lo podemos transformar en materiales súper atractivos. Tienen que, por ejemplo, con un broche, que como siempre les digo, trabajamos, nos permite favorecer, en este caso, por ejemplo, la motricidad fina también, lo que es la pinza, que después la vamos a necesitar para escribir. Así que en este caso, por ejemplo, 1. Tenemos acá que puse 2 gomitas de dinosaurios que tenía, 2, así que lo usé para el 2, porque no tenía más gomitas de dinosaurios, así que puse los números, les voy cambiando la posición y tiene que contar 1, 2 y marcar el número, el símbolo correspondiente a la cantidad 2. En el 3, por ejemplo, puse 3 pompones. A veces nos quedan cosas viejas de Navidad que ya no usamos, o lo que sea, o los hacemos con lana. Entonces lo mismo, 1, 2, 3, y tiene que marcar con el broche el correcto. 4 de tragos, los paragüitas de los tragos. Bueno, me parece un manipulativo re interesante. Entonces también 1, 2, 3, 4. ¿Y dónde dice 4? Marca 4. Agarré bloques, lo mismo, está todo pegado con la silicona caliente. Marca 5. Marca 6. Acá usé botones. Botones, tenía botones y pueden usar, por ejemplo, botones. ¿Dónde dice 6? Acá también usé botones. ¿Dónde dice 7? Y acá, por ejemplo, usé limpiapipas, podrían ser sorbetes, ramitas, yo que insisto con las ramitas y las piedras, tenemos un montón de objetos en el entorno que nos permiten hacer un montón de actividades atractivas e interesantes para los chicos. Acá, por ejemplo, como les decía también, simplemente con cartulina recorté triangulitos, le puse las cantidades que quiero trabajar. Siempre empezamos con la primera escala numérica, que es hasta 5. Después vamos siguiendo hasta el 10 y de ahí vamos a seguir del 10 al 20, después y así sucesivamente. Pero primero arrancamos con la primera escala numérica, que es hasta el 5. Y con distintos también circulitos de colores de cartulina que corté, lo mismo, vamos poniendo en cada número la cantidad correspondiente. Simplemente, la cantidad correspondiente, 2. Bien, podemos hacer tarjetas o cartulinas, utilizar un dado, por ejemplo, tirar un dado, 4, y poner 4 tapitas, 4 pompones, 4 objetos que ustedes quieran, que tengan disponibles. Podemos hacerlo tirando el dado, podemos hacerlo eligiendo tarjetas de números, los ponemos en una bolsita, tic, 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 sacamos un número, nos tocó 3 y contamos la cantidad 3. Podrían ser galletitas para preparar el desayuno, digamos, hay un montón de momentos en el día y a través de las experiencias cotidianas, que es como más aprendemos y que es fundamental que involucren a las experiencias cotidianas en las habilidades, en los conocimientos que queremos que los chicos aprendan. Entonces, bueno, hay que poner 4 vasos. La otra vez habíamos estado hablando de actividades de la vida diaria y cómo podemos combinar esas experiencias de la vida diaria, esas actividades de la vida diaria, en sumar vocabulario, en sumar nociones matemáticas. Hay que poner 3 cucharas, hay que poner
5 mantelitos, 5 individuales. Bueno, todo eso ustedes lo pueden apoyar, no solamente haciendo este tipo de actividades específicas donde nos sentamos a jugar y a trabajar y a explorar con el material para favorecer estos contenidos, sino que después vemos si esos contenidos se generalizan en la vida cotidiana. Trabajé la primera escala numérica, entonces puede ser que le diga lleva 2 vasos, ahora agarra 2 más y había 6 vasos. Si esto le permite reconocer la información relevante de lo irrelevante, puede haber 7 bases, pero yo quiero que lleve 2, no todos. Porque muchas veces interpretan que quiero que haga algo, entonces asumen que es todo. No era con todo, era solo 2. Así que bueno, esa también es otra manera de ir incorporando estos conceptos matemáticos. Entonces dijimos, empezamos con lo que tiene que ver con lo sensorio-motor, siempre desde lo concreto. Les sugiero los cestos de los tesoros o el juego heurístico porque es un juego muy exploratorio y que tiene que ver con eso, con descubrir. Es genial desde lo táctil también para trabajar ciertas cuestiones cuando a veces tenemos algunos aspectos sensoriales que están involucrados. Es una excelente actividad para desensibilizar y desarrollar el tacto, así que es una muy buena actividad. Después de pasar por el juego sensorio-motor, por la manipulación de todos estos objetos en clasificaciones, en construcciones, encajando, etcétera, etcétera, vamos a empezar ya a trabajar las nociones de cantidad, primero de nuevo desde los concretos, donde donde vamos poniendo 1 con 1, pone 2 y vamos siempre desde los concretos, estableciendo relaciones de igualdad. Vamos a sumar después lo que tiene que ver con lo pictográfico y con lo simbólico, ya el 1 como un gráfico, ese es el símbolo, por eso empieza a estar involucrada la escritura, que es la última etapa. Y después podemos empezar a hacer operaciones simples, que es la etapa que va en el desarrollo típico a empezar a partir de los 7 años aproximadamente, es cuando empiezan las operaciones simples. Y también al principio podemos empezar simplemente con objetos concretos, 2 más 3, yo puedo poner acá puedo poner el simbolito, 2 más 3 es igual a... Entonces contamos y volvemos a agregar 1, 2, 3, 4, 5. Acá tenemos una operación. Fui sumando. Cuando hacemos con los rollitos de papel, lo van a poner sobre una bandejita en algún lugar. Entonces lo que van a hacer es poner, por ejemplo, le ponen acá un cartoncito que diga más, y acá van poniendo números. Lo pueden hacer con velcro o con un rulito de cinta. Entonces pegan el 1 y el 2, entonces acá pongo 1, acá pongo 2, y cuando levanto, ¿cuántos hay? 1, 2, 3. Yo no lo armé ahora así que se los digo así nomás, pero así es como lo pueden armar. Simplemente tienen que unirlo acá con un cartoncito. Acá pueden poner el signo más, por ejemplo, y después al levantar tienen el resultado. Y los nenes van poniendo o tapitas o pelotitas de masa, plastilina, lo que tengan. Y después simplemente pasamos a ya hacer las operaciones ya a partir de imágenes. Primero también donde tienen que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y escribir el resultado. En que acá están hechas así, lo pueden hacer también ustedes en una hoja, simplemente dibujando 3 nubes y 2 soles. ¿Cuánto es? Bueno, son 5 objetos. O todos circulitos, 2 circulitos más 3 circulitos, son 5 circulitos. Eso también
lo pueden hacer de una manera súper sencilla. Y después eso se va, finalmente en el último paso, lo vamos a ir transformando directamente en números. 2 más 3, y bueno, y ya ahí arrancamos a contar con los dedos. Con los dedos igual ya empezamos a contar antes. Pero bueno, también obviamente los dedos, por eso tenemos los pictos de dedo, de cantidades, porque eso también es una actividad, es una manera muy simple de contar con los nenes, ir contando con los dedos al principio, que es un recurso que utilizamos algunos adultos todavía, así que bueno, excelente. Bueno, así que ahora lo que hay que hacer es poner todo en marcha, en movimiento, recordar, pasar por estas etapas. Lo concreto primero, siempre las actividades concretas, después vamos sumando lo que tiene que ver con las imágenes, para finalmente arrancar con los símbolos. Así que esa es nuestra manera siempre de trabajar todo, cualquier cosa, siempre vamos a seguir esos pasos, y particularmente en estas actividades arrancamos por actividades sensoriomotrices. Yo sugiero el juego heurístico porque es una gran actividad para empezar, para explorar, para descubrir. Vamos a seguir con lo que tiene que ver con el preoperatorio, las construcciones, los rompecabezas, las clasificaciones, ya sea por tamaño, ya sea por color, y las primeras cantidades, siempre primero desde los manipulativos, de nuevo desde lo concreto, nos vamos pasando al sistema pictográfico y finalmente al sistema simbólico. Y esto de la misma manera, cuando entramos en el periodo ya operacional y empezamos a querer trabajar las primeras operaciones simples, también empezamos a hacer las operaciones con objetos concretos, y después las vamos pasando a las imágenes y después finalmente las vamos escribiendo esos símbolos. Así que bueno, les mando un beso a todos y a todas y nos vemos pronto. Gracias.